Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Hoy empezamos hablando de la luz, o más concretamente del sol, de la oscuridad, de hasta qué punto esto es importante para la salud y si realmente es lo más importante como afirman algunos. Y como siempre, intentaré dar recomendaciones concretas en todos estos ámbitos. Hay después una pregunta sobre la combinación de alimentos o esta idea de que no debemos combinar proteína y carbohidrato o que la fruta debe comerse sola y reglas similares. Y nos preguntan a la vez sobre el tema de limpiezas de colon que algunos recomiendan dentro de protocolos detox. La siguiente consulta es sobre la creatina durante una fase de definición o si ayuda a perder grasa y veremos qué nos dicen los estudios sobre este tema. Y por último, comento hasta qué punto es cierta esta idea de que el cardio nos hace perder masa muscular o reducir las ganancias musculares si lo combinamos con entrenamiento de fuerza. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, Paleobull y Wii Botanics. Paleobull fabrica barritas de energía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea. Tienen una creatina Creapure con electrolitos llamada Savia. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir, etc. Y Wii Botanics, por su parte, ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, también una crema facial y un cremigel para molestias musculares, que además de CBD lleva también distintos principios activos. Y además, hasta el 15 de julio tienen una promoción en su aceite de CBD y al comprar el pack de 2 tienes un 60% de descuento en la segunda unidad. Así que si te interesa probarlo, ahora es el momento. Podéis echar un vistazo a sus productos en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, deletreo Webotanics, que es webotanics.com, y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tienda Fitness Revolucionario, donde además de mis libros tenéis una selección de productos de Paleobull y la avena Overnight para preparar un buen desayuno en cuestión de segundos que desarrollé junto a la neoyorquina. Y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos paso a vuestras consultas. Hola Marcos, ante todo felicitarte por tu trayectoria y tu recorrido y por la bonita profesión que has logrado crear para ti mismo y agradecerte muy fuerte el cómo compartes todo tu conocimiento y saber y descubrimientos con nosotros en tu trabajo de divulgación. Mi pregunta iba relacionada con el tema de la luz solar, que está empezando a sonar con fuerza, que la ausencia de luz solar en nuestras vidas y la gran exposición a luz artificial podría ser el principal disruptor metabólico y endocrino del cuerpo y hay teorías de que deberíamos de estar expuestos al sol lo más posible con el mínimo de filtros posible y en casa evitar la iluminación artificial dentro de lo posible y centrarnos en luz roja exclusivamente y luz ultravioleta, ya que parece ser que las luces artificiales serían fuente de inflamación, disrupción y al final de enfermedad. ¿Qué has estudiado? ¿Qué sabes de este tema y qué nos puedes decir a la gente que intentamos llevar una vida normal con críos o lo que sea, pero que nos preocupan estas cosas? Ya nos dices. Gracias. Gracias por la pregunta. Y como dices, en los últimos años se habla cada vez más de esto, de lo cual me alegro mucho. Recuerdo que en el 2013 o 14 empecé a hablar de los ritmos circadianos, de la importancia de la luz solar por la mañana, del riesgo de la luz artificial por la noche. Y era uno de los temas que recibía más críticas, ¿no? Como que era un tema magufo, a pesar de que ya existía evidencia científica de aquella. Pero es un tema que en los últimos 5 o 10 años ha explotado en popularidad, no solo el tema de la luz, sino de los ritmos circadianos o biorritmos en general, porque impacta cómo procesamos los alimentos, el efecto de los fármacos en función del momento en el que se toman, etc. Y esto es totalmente cierto, pero como suele ocurrir, algunas personas empiezan a exagerar lo que realmente dice la evidencia científica y a hacer afirmaciones que o bien no están soportadas por la ciencia o que la ciencia ha desmentido, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo en perspectiva. Y, por ejemplo, cuando escuches a alguien decir que el sol o esa gestión de la luz de manera general es lo más importante para la salud, ya de entrada sospecha. O sea, no es lo más importante, pero sí es un factor y al final, como dices, una cosa es lo óptimo y otro es lo que podemos hacer en el mundo real, ¿no? O sea, qué es lo factible sin volverse loco con cosas que tampoco aportan demasiado. Y es lo que voy a intentar explicar ahora.
Primero, ¿qué evidencia tenemos sobre los efectos de la luz? Pues sabemos que exponerse a la luz natural durante la mañana, durante el día en general y la mañana en particular, es muy importante para sincronizar nuestro ritmo circadiano, para que nuestro cerebro sea consciente de que es de día. Esto aumenta la vigilia, nos hace sentir mejor durante el día y nos va a ayudar a dormir mejor durante la noche. Y lo ideal es hacerlo directamente en la calle, porque los cristales filtran parte del espectro de luz azul que emite el sol, que es el que nos beneficia por la mañana, no lo anula, ¿vale? O sea, tenemos estudios, por ejemplo, en oficinistas, que muestran que los que trabajan cerca de ventanas descansan mejor por la noche por esa mayor exposición a luz natural, aunque sea a través de cristales. Lo que no es recomendable es tomar el sol detrás de los cristales porque filtran también la luz UVB, que es la que nos permite sintetizar vitamina D, pero no filtran la UVA, que es la principal responsable del daño a la piel y del fotoenvejecimiento. ¿Y cuánto tiempo tenemos que exponernos a la luz natural? Pues depende. Si está soleado el día, pues es suficiente con 10-20 minutos. Ya se han visto beneficios en la regulación circadiana con esa dosis. Y si está nublado, pues hace falta algo más de tiempo. Y ahora estoy hablando únicamente de regulación circadiana, pero por suerte los tiempos coinciden más o menos con los necesarios para sintetizar vitamina D, ¿vale? Siempre que se exponga suficiente piel, que es un tema que comentamos en el episodio 308 con el doctor Neiro. Y además de la regulación circadiana y de la síntesis de vitamina D, el sol nos ofrece al menos 2 beneficios adicionales demostrados. Uno es la producción de óxido nítrico, que aumenta cuando los rayos ultravioleta tocan nuestra piel. Y este óxido nítrico reduce, por ejemplo, el riesgo coronario, entre otros beneficios, y más luz natural reduce también el riesgo de miopía. Esto es algo que también se ha demostrado en distintos estudios y por eso la epidemia de miopía ha aumentado en las últimas décadas en las que hemos pasado más tiempo en espacios interiores con menos acceso a la luz solar. O por ejemplo, el año pasado se publicó un estudio adicional que mostraba cómo la miopía aumentó durante la pandemia, principalmente por los confinamientos. Entonces, resumiendo, la luz del sol tiene muchos beneficios. Algunos se pueden obtener a través de los ojos sin necesidad de que los rayos toquen directamente la piel, como es la regulación circadiana, la mejora del estado de ánimo, porque influye también el sol en la liberación de dopamina y serotonina, y también en la reducción del riesgo de miopía, ¿vale? Y otros beneficios, como la síntesis de vitamina D y de óxido nítrico, requieren ese contacto de la piel con los rayos ultravioleta. Y esto es lógico pensando que nuestra especie evolucionó en espacios exteriores con exposición a luz natural durante el día y sin duda hay un efecto perjudicial por pasar ahora tanto tiempo en edificios con poca iluminación natural. Y después, por la noche, ahora tenemos el problema opuesto, ¿no? Nuestros genes están adaptados a la oscuridad, pero en el mundo actual seguimos bañados hasta la medianoche o incluso más por luces artificiales y hay muchos estudios que demuestran que esto es un problema. Tenemos, por ejemplo, ensayos clínicos en animales, para empezar, que indican que al exponerlos a más luz artificial por la noche engordan más y desarrollan más cáncer. Los motivos no están del todo claros. Parece que la inhibición de la melatonina sería un factor importante porque esta no es solo la hormona del sueño, sino que tiene efectos antioxidantes y anticancerígenos y la luz azul limita su producción. Al final, si el cerebro se expone a luz azul por la noche, pues piensa que sigue siendo de día y no se activan los procesos regeneradores nocturnos. Y en humanos, obviamente, no se pueden hacer estos ensayos clínicos de intervención, ¿vale? No sería muy ético, pero tenemos muchos estudios observacionales que confirman esto. Sabemos que las personas que viven en zonas más iluminadas por la noche tienen más sobrepeso, tienen más cáncer, y lo mismo si en vez de mirar barrios o zonas, miramos ya hogares particulares, ¿no? Y por tanto, todo apunta a que esta desregulación circadiana es un problema real. Y si os interesa profundizar, tengo recopilados muchos estudios y muchos metaanálisis sobre todo esto en un artículo que escribí hace unos años y que dejaré en las notas del episodio. ¿Y qué se puede hacer entonces por la noche? Pues varias cosas. Lo más fácil sería intentar usar bombillas amarillas o rojas, que son las que menos impacto tienen sobre la melatonina, y no es casualidad que la luz que emite el fuego pues sea rica en esta parte más naranja-roja del espectro. Y no es solo un tema del espectro, sino también de la intensidad, ¿no? Y las luces menos intensas pues inhiben menos la melatonina. También influye la posición de la luz respecto a los ojos. Por ejemplo, los rayos de luz que vienen desde arriba inhiben más la melatonina que los que vienen de los lados o de abajo. Y por eso, si vas a leer, es más recomendable usar una lámpara a una altura inferior a tus ojos. También, aunque es un poco más friki, digamos, puedes usar por la noche unas gafas que bloquean el espectro azul. Yo tengo unas de estas y varios estudios confirman que su uso reduce también la inhibición de la melatonina.
Algo muy recomendable también es limitar las pantallas por la noche que emiten luz azul, y si tienes que usar el ordenador hay programas como f.lux que cambian el color de la pantalla hacia tonos más amarillos, rojos, que son menos problemáticos. Y por suerte los móviles vienen ya también con opciones como el Night Shift, creo que se llama, de Apple, o uno equivalente en el caso de Android. O si lees por la noche en un lector digital, pues elige uno que emita luz hacia la pantalla y no hacia los ojos, ¿no? Como por ejemplo sería el Kindle Paperwhite. Y a ver, podría seguir dando consejos porque personalmente es un tema que me parece súper interesante. En el 2018 di una charla TEDx y elegí este tema precisamente, y pondré el enlace también en las notas del episodio, pero tampoco hace falta hacerlo todo, ¿vale? En los últimos años han salido más estudios sobre el posible efecto del sol que indican que los rayos ultravioleta podrían mejorar la microbiota a través de lo que se llama el eje piel-intestino, y hay al menos un par de estudios sobre esto. Y también se ha visto un efecto positivo de la luz solar sobre las hormonas sexuales, ¿no? También a través de la luz ultravioleta. Podríamos incluso hablar de la luz infrarroja para mejorar la regeneración de tejidos, para tratar problemas de la piel, para reducir la inflamación. Y la luz solar de primera hora del amanecer es más rica en esta parte del espectro. Entonces, es un tema importante, sin duda, hay que tenerlo en cuenta, pero igual que digo esto, también creo que hay gente que se ha pasado de frenada, ¿no? Que empiezan a poner esto por delante de todo, como que nada es más importante que el sol durante el día y la oscuridad durante la noche, y creo que eso tampoco es cierto. O sea, no es más importante que comer bien, no es más importante desde luego que hacer ejercicio, no es más importante que dormir 7-8 horas, ¿vale? No lo es. Pero si afecta a la salud, si debemos ser conscientes, y cuantas más cosas de las que he mencionado puedas hacer, como siempre, sin obsesionarse, pues mejor. Y repito, si te interesa este tema, echa un vistazo a las notas del episodio donde incluyo más material para que puedas profundizar. Y ya para cerrar este tema, ¿no? Siempre que hablamos del sol hay que aclarar que un exceso de luz ultravioleta es malo. O sea, un exceso de sol daña la piel, produce fotoenvejecimiento, y hay gente ahora que tiene miedo, a las ondas de la wifi, pero no a tirarse 3 horas al sol en verano, ¿vale? Y esto es absurdo. Necesitamos el sol es bueno para la salud, pero en la dosis adecuada, y en ese podcast 308 con el doctor Neiro dábamos pautas más específicas y también en relación a la protección solar. Hola, para empezar, muchas gracias por todo tu trabajo y agradecerte también que nos dejes este rincón aquí para que dejemos nuestras dudas. Lo que yo llevo sin conseguir entender de hace bastante tiempo es el tema de la trofología y la combinación de alimentos, por una parte, y por otra parte el tema de las irrigaciones colónicas. Estos dos temas los descubrí en el libro de Daniel Reid llamado El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida. En líneas generales, la ideología sobre la salud integral que tiene el libro me parece muy interesante, pero cuando se pone a tratar estos temas es cuando ya me explota el cerebro. Entonces quería saber si tú habías leído, investigado algo sobre ello, ya que este hombre menciona que prácticamente todas las enfermedades vienen de una toxemia que tenemos en la sangre, fruto de combinar mal los alimentos. Él dice que, por ejemplo, no podemos combinar proteína e hidratos, por ponerte un ejemplo, y recomienda las irrigaciones colónicas anuales. Bueno, me gustaría saber tu opinión sobre el tema, ya que le veo la lógica, pero a la vez lo veo como incompatible con una vida normal, o por lo menos a lo que estamos acostumbrados. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ti, y ya te adelanto para que estés tranquila que no vas a tener que incluir estas prácticas en tu vida. La verdad que son dos ideas sin sentido, o sea, al final son libros escritos por gente que sabrá mucho del Tao, no digo que no, y de la filosofía oriental, pero saben muy poco de fisiología, de nutrición y de ciencia en general. Empezando por la combinación de alimentos, esa llamada trofología, que no es más que una pseudociencia, que no solo no se basa en ninguna evidencia, sino que tenemos evidencia de que no funciona. Hace muchos años escribí sobre el tema y voy a rescatar algunos párrafos o segmentos de ese artículo para responder a tu pregunta. Hablaba en realidad de dietas disociadas porque hay varias con distintas reglas, pero todas giran alrededor de las mismas ideas. Empecemos por la base científica, y pongo científica entre comillas. Hay varias dietas de este tipo, pero todas comparten la misma premisa. El sistema digestivo es incapaz de procesar adecuadamente ciertas combinaciones de alimentos. Argumentan que cada grupo de alimentos requiere diferentes tiempos de absorción, diferente pH más ácido o alcalino y diferentes enzimas para su digestión. Al combinar alimentos se generan condiciones intermedias que no favorecen a ningún grupo. Como resultado, sufrirás problemas digestivos, acumularás toxinas y grasa.
A partir de estas ideas llegan las reglas: no mezclar proteína y almidón, adiós al sushi, comer la fruta sola con el estómago vacío. Especialmente peligroso es el melón, bajo ningún concepto debe mezclarse con nada o se pudrirá en tu estómago. No combinar frutas ácidas con frutas dulces, cuidado al preparar la macedonia. No mezcles carne con pescado. Hay muchas más reglas y combinaciones prohibidas, pero se entiende la esencia. ¿Existe evidencia? Ninguna. Los 2 estudios conocidos hasta la fecha no muestran diferencias entre mezclar los macronutrientes o comerlos por separado respetando las reglas de la dieta disociada. De hecho, el primer estudio refleja mayor pérdida de grasa y reducción de la presión arterial al combinar alimentos. Punto negativo para la dieta disociada. ¿Tiene sentido fisiológico? Poco. Por ejemplo, la leche materna tiene grasa, proteína y carbohidrato. Es difícil pensar que la naturaleza utiliza como primer alimento algo que nuestro sistema digestivo no tolera bien. Las madres no tienen un pecho para proteína y otro para carbohidrato. Lo mismo ocurre con otros alimentos como legumbres, con cantidades importantes de proteína y almidón. Como muchas teorías pseudocientíficas, la dieta disociada incluye suficientes argumentos correctos como para no ser descartable en un primer vistazo, pero fracasa ante un análisis más riguroso. Para este análisis debemos entender un poco mejor nuestra digestión. Breve historia de la digestión. Es cierto que cada macronutriente tiene un proceso de digestión y absorción diferente. El carbohidrato es el único macronutriente que empieza su digestión en la boca gracias a la amilasa salivar. Ya en el estómago se libera el poderoso ácido clorhídrico. Su bajo pH elimina posibles patógenos presentes en la comida. También activa enzimas como la pepsina, iniciando la descomposición de las proteínas. Este pH es similar independientemente de los alimentos ingeridos, contradiciendo otra de las equivocadas ideas de estas dietas. El almidón continúa su digestión en el estómago gracias a la amilasa salivar arrastrada, pero la acidez del entorno la desactiva rápidamente. Es uno de los motivos por los que la dieta disociada propone comer el almidón por separado, pero el ácido clorhídrico se produce siempre, comas lo que comas. Durante horas todo se sigue mezclando y digiriendo en el estómago, formando una pasta semisólida llamada el quimo. Esta mezcla se libera gradualmente en el intestino delgado, donde el páncreas participa segregando 2 importantes compuestos. El jugo pancreático, que es la salsa secreta, es una combinación de múltiples enzimas como amilasa para continuar procesando el almidón, tripsina para seguir reduciendo la proteína y lipasa que actúa sobre la grasa. Y el segundo compuesto sería el bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo y optimizar el funcionamiento de las enzimas pancreáticas que requieren un pH elevado. Cuanto más ácido sea el quimo, más alcalina será la respuesta pancreática. Y esto también invalida la teoría de la dieta alcalina. La comida no acidifica la sangre. Lo interesante es que el jugo pancreático siempre contiene las diferentes enzimas. El páncreas es multitarea. Puede procesar diferentes macronutrientes a la vez, señal de que espera recibir una mezcla. Es lo natural. Hasta una patata tiene un 8% de proteína. También recomiendan comer la fruta sola para acelerar su salida del estómago, evitando que fermente o se pudra. Esta idea es absurda. Si no hay bacterias, no hay fermentación y ninguna bacteria sobrevive en el estómago. Y bueno, aquí hay excepciones, ¿vale? Como la H. pylori, pero en general no tenemos bacterias en el estómago. Los defensores de estos enfoques utilizan una justificación similar para el almidón. Es cierto que si añades proteína o grasa, el vaciado gástrico es más lento, es decir, un mayor tiempo de digestión, pero esto no es necesariamente malo. En muchos casos es recomendable. Un vaciado gástrico lento retrasa el hambre, por eso un desayuno con huevos funciona mejor que cereales de desayuno. Comer almidón por separado aumenta en mayor medida la glucosa en sangre. Al combinar almidón con proteína y grasa, se reduce drásticamente la elevación de azúcar en sangre. ¿Puede ayudar a adelgazar? Los pocos estudios hasta la fecha concluyen que no, y desde luego hay mejores alternativas, pero no es extraño que tantas personas afirmen haber bajado de peso con una dieta disociada. Psicológicamente, introducir reglas te hace más consciente del contenido de tu plato y en consecuencia comes menos. Más importante, la dieta disociada reduce la palatabilidad y la recompensa sensorial. Un pescado con arroz sabe mejor que si comes los alimentos por separado. El simple hecho de evitar el pan en las comidas puede ser de ayuda. Si vas a un restaurante, dejarás parte de la comida para evitar malas combinaciones, malas entre comillas, y el resultado es que comes menos de cada cosa. Reducir la variedad y las combinaciones reduce la ingesta al evitar el llamado efecto buffet.
Si te funciona este enfoque y lo disfrutas, tampoco pasa nada. Como digo siempre, lo que comes y cuánto comes es mucho más importante que cuántas comidas haces al día o cómo mezclas los alimentos. Pero en general, desaconsejo añadir reglas arbitrarias sin base científica. Muchas veces solo crean estrés innecesario alrededor de la comida y el estrés perjudica la digestión. En resumen, y ahí terminaba el artículo, es que no tiene sentido esta idea, ¿vale? Pero eso no implica que no haya impactos en la combinación de los alimentos o el orden en el que los comemos, ¿vale? Sí hay aspectos que se pueden considerar, como he explicado muchas veces, pero si queremos algo más basado en evidencia científica y no en charlatanería, me iría un libro como el de la revolución de la glucosa, que precisamente analicé en el podcast 316, que habla con criterio de estas cosas. También explico en ese podcast que hay algunos errores conceptuales en el libro e ideas que no comparto o que creo que no se pueden concluir de los estudios, pero al menos no es pseudociencia como esta idea de la trofología. Y sobre irrigación del colon, pues más de lo mismo. O sea, también escribí hace años de estos conceptos detox, que al final son un cajón desastre para vender zumos detox, enemas de café y otros procedimientos no solo absurdos, sino en ocasiones peligrosos, ¿vale? Y el tema de las irrigaciones puede ser problemático y esto escribí, por ejemplo, en su momento. Otro procedimiento impulsado por los vendedores de productos detox es la limpieza de colon. Para convencernos de su necesidad, muestran fotos muy desagradables sobre supuestas placas mucoides que se forman en el intestino, expulsadas gracias a sus tratamientos. El problema es que estas placas no existen. Los cirujanos digestivos que se ganan la vida examinando intestinos no las encuentran por ninguna parte. ¿Qué son entonces estos aliens marrones que inundan Internet? Fácil, son el resultado de tomar productos que aumentan el volumen de las heces y cambian su textura. Es decir, estos procedimientos no expulsan al alien, sino que lo forman. Los que promueven estas ideas suelen ser los mismos que afirman barbaridades como que la carne se pudre en el intestino. La proteína de la carne se descompone en aminoácidos y la grasa en sus ácidos grasos, siendo ambos absorbidos posteriormente. Lo único que se pudre, es decir, que fermenta en el intestino, son las plantas, concretamente carbohidratos no digeribles, y esto es bueno. Nos recomiendan también tratamientos como la hidrocolonterapia, popularizadas hace tiempo por charlatanes como Kellogg's, sí, el de los cereales, a pesar de carecer de beneficios demostrados. Solo están comprobados los posibles efectos secundarios y aquí enlazo un paper donde se reportan varios peligros de esa práctica, desde perforaciones hasta infecciones, y un riesgo claro es que pueden dañar la microbiota intestinal, que se concentra principalmente en el colon. Y por eso solo se recomiendan estas técnicas en casos, por ejemplo, de estreñimiento muy severo, pero nunca como una forma de desintoxicación, que ni siquiera son capaces de definir exactamente a qué toxinas se refieren. Y lo mismo podemos decir de otra moda popular, que son los enemas de café, con nula evidencia a favor, pero también con riesgos. El café mejor por la boca. Gracias. Y bueno, iría por ahí, ¿vale? En general son ideas sin mucho sentido y que nos distraen de lo verdaderamente importante. Hola Marcos, te habla Karen desde Chile. Bueno, primero que todo agradecer enormemente tu trabajo y dedicación en esta área. Prácticamente que desde este año vengo siguiéndote, soy nueva se podría decir, y realmente me ha cambiado la vida y la mentalidad. Mi pregunta va enfocada a la creatina en el proceso de pérdida de grasa, hablando de, digamos, una persona que tiene ya un porcentaje de grasa elevado, no normal. Sé que la creatina tiene la mejor evidencia científica, pero ¿sería un buen suplemento en esta etapa? Ya que la mayoría de los posts que he visto ejemplifican con personas, digamos, con un porcentaje de grasa bajo o normal. Bueno, a eso va enfocada mi pregunta y reitero, muchísimas gracias por este espacio y por hacernos parte. Un muy cariñoso saludo. Gracias, Karen. Es una pregunta interesante porque es verdad que casi siempre que hablamos de la creatina lo hacemos en relación a su capacidad de mejorar la masa muscular y se habla menos de su efecto en la grasa. Y la verdad es que no tenemos muchos estudios, pero los que hay muestran efectos positivos y por distintas vías. Por un lado están los beneficios más indirectos, ¿no? Sabemos que la creatina nos permite entrenar con más intensidad, aumenta las reservas de fosfocreatina muscular y por tanto podemos realizar alguna repetición más en nuestras series, postergar un poco más la fatiga y eso implica que quemamos más calorías y que ganamos un poquito más de masa muscular, que eleva un poco el metabolismo y esto debería beneficiar la pérdida de grasa. Y por otra parte, de manera más directa, se ha visto que la creatina podría influir en el metabolismo de los triglicéridos inhibiendo su formación. Esto de momento se ha visto solo en ratones y no está claro cuánto puede influir en humanos, pero seguramente algo sí ayuda de manera directa.
Y respecto a evidencia concreta en la pérdida de grasa, ya en personas, hay un metaanálisis del 2019 que evaluaba estudios donde se compara, por ejemplo, entrenamiento de fuerza solo con entrenamiento de fuerza más creatina, y la conclusión es que los sujetos que además de entrenar fuerza tomaban creatina perdieron más grasa, concretamente medio kilo más de grasa. Y aunque los resultados no llegaron a ser estadísticamente significativos, los investigadores concluyen que sí puede ser clínicamente relevante y que por tanto sería un tema a profundizar en futuros estudios. Y en este caso eran personas no entrenadas, unas con más grasa, otras con menos, por lo que independientemente del punto de partida, sí parece que es interesante también para reducir grasa, pero siempre acompañada de entrenamiento, ¿vale? O sea, si tomas creatina y no entrenas, el resultado seguramente sea ninguno. Y de hecho, siempre que hablamos de suplementar con creatina cuando se quiere perder peso, hay que recordar que al suplementar es normal subir algo de peso, alrededor de 1 kilo, aunque varía bastante según la persona, pero ese peso extra es principalmente agua, porque la creatina es osmótica y favorece sobre todo el líquido intracelular, aunque también, ojo, el extracelular, ¿vale? Y aunque no es problemático, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta para no frustrarse y entender que a medio plazo, con alta probabilidad, nos va a ayudar. Hola Marcos, mi pregunta va sobre la interferencia entre la fuerza y el cardio. Si somos alguien que se dedica al entrenamiento de fuerza porque es lo que nos gusta y practicamos, por ejemplo, calistenia, pero los amigos proponen ir a hacer un cross en mountain bike que dure igual 3 horas, ¿podríamos diseñar algún entrenamiento de fuerza anterior o posterior a esa carrera para minimizar la pérdida muscular que pueda derivarse de un esfuerzo extenuante? Bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias por todo tu trabajo en el blog y todo lo que ayudas. Gracias por la pregunta, y recibo muchas similares que tienen que ver con esta idea del entrenamiento concurrente, ¿no? Que se refiere a incluir en el mismo programa de entrenamiento tanto trabajo de fuerza como trabajo más aeróbico. Y los primeros estudios sobre este tema se realizaron en los años 80 y se observó que los atletas que entrenaban tanto fuerza como cardio ganaban menos músculo y menos fuerza que los que solo entrenaban fuerza, ¿no? Directamente. Y a partir de estos estudios iniciales, pues se extendió esta idea de que el ejercicio aeróbico como que es malo para el músculo, y mucha gente tiene miedo, pues eso, ¿no? De hacer una tirada larga en bici con los amigos porque piensan que va a limitar sus ganancias o que va a hacerles perder músculo, y esto no es así, o no es así en la mayoría de casos. Los estudios más recientes muestran que para que estas interferencias sean relevantes hay que hacer mucho cardio, mucho ejercicio aeróbico, y por ejemplo en los estudios originales los sujetos hacían 5 o 6 sesiones de cardio intenso a la semana. Y sí es probable que esto influya, ¿vale? O sea, no solo por el cardio en sí, sino porque seguramente el gasto energético adicional hizo que hubiera menos energía disponible para el músculo, que las sesiones de fuerza pues fueran menos efectivas porque estarían más fatigados, etcétera. Sin embargo, si vemos estudios recientes con enfoques más moderados, ¿no? Por ejemplo, 2 o 3 sesiones de cardio a la semana, pues vemos que no solo no se producen estas interferencias, sino que puede haber sinergias, puede haber beneficios. ¿Por qué? Pues porque vemos que esos entrenamientos aeróbicos adicionales mejoran, por ejemplo, la recuperación entre series dentro de un entrenamiento o entre sesiones de entrenamiento en días distintos. Y por eso no hacer nada de cardio es peor que hacer algo. Y sin duda existe un punto de ejercicio aeróbico a partir del cual nos puede pasar factura a nivel muscular, sí, pero creo que es muy superior al que la mayoría piensa, ¿vale? Entonces no pasa nada por hacer una salida de 3 horas en bici con tus amigos o por hacer tiradas largas corriendo, pues no sé, 2 o 3 veces a la semana, ¿vale? Digamos que esas dosis no solo son seguras, entre comillas, a nivel muscular, sino que pueden ser beneficiosas siempre que, por supuesto, comas suficiente, ¿no? Si metes mucho más gasto energético sin aumentar la ingesta, pues te va a costar más ganar músculo o proteger el músculo, pero es un tema de energía y no de ejercicio. Dicho lo anterior, si puedes separar las sesiones de fuerza y de cardio en días distintos, pues mejor, porque esto puede minimizar todavía más las posibles interferencias, o si es en el mismo día, pues idealmente separarlas unas horas, ¿vale? Por ejemplo, fuerza por la mañana y cardio por la tarde. Pero como mensaje principal es que si hablamos de unas pocas horas de cardio en total a la semana, no hay de qué preocuparse, ¿vale? Hazlas cuando quieras, y de hecho podría ser positivo y mejorar nuestra capacidad de recuperación.
Y nada más por hoy. Gracias como siempre por escuchar. Recordad que os podéis apuntar a mi lista de correo en fitnessrevolucionario.com/lista en minúscula. Es totalmente gratis y recibiréis por correo cada semana o cada 2 semanas pues alguna reflexión, alguna recomendación, alguna lectura o cosas que no publico en ningún otro sitio. Así que si quieres sumarte sin coste, vete a fitnessrevolucionario.com/lista. Y si te gusta el podcast, te pido que nos dejes una evaluación en la plataforma que uses para escucharme, que nos ayuda a tener más visibilidad y llevar este mensaje a más personas. Muchas gracias y hasta la próxima.